Me acompaña acá Juan Carlos Rodríguez, que es abogado, un referente político dentro de nuestra ciudad que integra actualmente un partido que se está consolidando de a poco. Hoy lo traigo para que me haga compañía y reflexionemos un poco sobre la actualidad y conocer su mirada, que nos puede enriquecer para que cada uno desde su lado pueda pensar, debatir, enriquecer sus ideas. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a vos, Alejo. Un placer, como siempre. Juan Carlos, estamos siendo abogado, creo yo que la cuestión de la exposición, de la palabra, de lo que es la verdad hablada frente a la justicia, frente a un jurado, frente al pueblo en sí mismo, ha cambiado en el tiempo y en esta época nos encontramos con que la palabra hoy se contradice como si fuera un panqueque y no pasa nada. Creo yo que, como me crié, la palabra importaba. Había un honor detrás de la palabra, había consecuencias a la falta de palabra. ¿Por qué hoy estamos en una época donde se puede el político contradecir constantemente y no hay un castigo social frente a eso? Pasan los años y siguen estando los mismos, sea el sector político que sea, porque estamos hablando tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos, van cambiando las figuritas, pero siguen manteniendo discursos completamente contradictorios. Bueno, a ver, para desmenuzar un poco la pregunta, en realidad cada época ha tenido su realidad discursiva, digamos, ¿no? Ocurre que, bueno, quizá, bueno, vos sos más joven que yo, pero bueno, yo vengo de una época en la que si vos tenés tan en cuenta esto de que la palabra tenía un significado muy especial, imagínate en mi época. Bueno, pero bueno, obviamente las épocas cambian, no siempre de la mano del cambio va un resultado positivo para no todas las circunstancias, ¿no?, de la vida, y dentro de esa está la palabra. Lo que pasa es que, bueno, si lo ponemos en primera persona, la palabra, yo tengo mi palabra sobre, mi opinión sobre determinada cuestión, que como vos le emparentaste a lo político, yo tengo la necesidad de transmitirla desde mi manera. Llegado el caso, y desde el Estado, digamos, ¿no?, desde las figuras del Estado, eso también cambia. Porque desde el Estado, el discurso, y más en esta época, es breve e inentendible. Esas creo que son las dos condiciones que debe tener para que la gente sepa que alguien habla aunque no lo entienda. Porque, digamos, ya no hay razones, porque se lo han propuesto de esa manera, para que el político que sea transmita algo. Yo creo que porque se han dado cuenta que hay un vacío total de ideas y que transmitir una idea particular está completamente devaluada. Y a la vez hemos caído, esto es necesario decirlo también, en una realidad que tiene que ver con la educación y con la formación, que hace agua, evidentemente. Porque el sistema educativo se ha fijado metas por sobre, no sobre el enriquecimiento pleno de la persona, sino sobre un sistema que tiene que ver con para decirlo de alguna manera, del cruce de años en años, para que la persona no se frustre, como que si en algún momento la frustración para nosotros fue algo determinante para la escolaridad, por ejemplo. Bueno, ellos piensan que la frustración es una cuestión terrible que tiene que erradicarse, entonces la calidad de la educación empieza a bajar, y por eso muchas veces uno ve la diferencia entre
la educación pública y la educación privada, ¿no? Traduzco hasta acá más o menos lo que voy comprendiendo de tu perspectiva. Hay entonces una ausencia de ideas, o quizás a la gran Menem, si les cuento lo que venía a hacer no me hubiesen elegido, hay una quizás perversión en las ideas, entonces no se pueden contar. Entonces se mantienen con eslogans, cosas que transmitan no una idea sino una emocionalidad, y para que eso se impregne en el público también necesitaron que haya una ausencia de educación y una ausencia de pensamiento desarrollado en profundidad. Claramente. Yo no lo hubiera podido decir mejor. Lo dijiste, te estoy traduciendo lo que dijiste. Yo creo que, a ver, esto no es es una percepción y es mi percepción. Yo siempre digo que esto cambió desde los 90 para esta parte, ¿no? En los 90 la realidad fue muy distinta a lo que veníamos viviendo antes de los 90, pero por bien y por mal y con las consecuencias que posteriormente tuvieron lo anterior y lo posterior a los 90. Pero particularmente hubo dos cuestiones que me parecen a mí centrales en el país, en el Estado y la relación de la gente con el Estado. En los 90 se empezó a cambiar el ahorro por el crédito y nos volvimos, consecuentemente, ya no una comunidad, sino sujetos individuales, con lo cual todo aquello que se hacía de manera mancomunada, el Estado dijo no, que cada uno lo haga como pueda, y nos compramos una realidad que por supuesto después en el 2001 estalló por los aires y nos llevó puestos. Alguien ya preveía, esta es una realidad completamente ficticia, y hablo de la realidad económica de los 90, que se tradujo también necesariamente en una realidad social. Yo creo que uno, y a ver que no se malentienda, ¿no? Las ideas, no sé si yo creo que las ideas se atomizaron porque todo, como vos decís, depende de un eslogan que es mucho más sencillo y prende más en una época vacía de contenido también, en la cual hay solo un sector que sigue pregonando nada menos que por la institucionalidad. Digo, la institucionalidad es todo, es como claro. Uno entiende el Estado, como uno entiende la economía. Pero está vacía de su esencia. Y está vacío porque no se discute, nadie discute. Es más, y les ha ido muy bien, enterraron la institucionalidad. La sacaron del estamento democrático, o sea, la democracia en sí misma es institucional. No existe la democracia individual, es colectiva siempre. Y eso tiene una institucionalidad que debe respetarse profundamente, debe defenderse profundamente. Bueno, eso lo han erradicado y les ha ido fantástico. Hoy, si vos le preguntás, salimos de acá y le preguntamos a un vecino qué pasa y le decimos qué le gustaría para las próximas elecciones, por ejemplo. Y yo creo que no quiere involucrarse. Mire, yo la verdad estoy con mis cosas, estoy con mi familia, estoy con mi vida, trato de vivir lo mejor que pueda. Total van a hacer lo mismo. Total van a hacer lo que ellos quieren. Es una realidad completamente contrastable, porque de hecho hacen lo que ellos quieren, han hecho lo que ellos quieren desde las instituciones. Entonces, pero eso lo han conseguido ellos con ese accionar. Digo, que la gente se desinterese completamente por el otro y por algo más grande, por los otros, por todos nosotros. Porque el Estado es eso es la institución, es todos nosotros. Bueno, han logrado durante del 2000 en adelante, yo te diría de los 90 en adelante, han logrado que la gente piense de esa manera.
Cuidar el propio rancho, tiran etiquetas como son los eslogans y que cada uno agarre la etiqueta si le quede y si le conviene. Y van viendo también qué etiqueta es la que va funcionando mejor. Totalmente. Ahora, cuando lo pensamos de esa manera y vamos comprendiendo la dificultad de la unidad, hoy tenemos todavía sindicatos, tenemos partidos políticos que funcionan casi de forma orgánica, lo llaman hoy en día, como si vas a tener una queja, quejate para adentro. Que no se enteren los demás porque nos arruinás la imagen que estamos tratando de consolidar. Y se perdió eso, se perdió, capaz nunca estuvo, de que haya verdaderamente un debate, una honestidad en el choque de criterios, a ver de cuál es el mejor camino. No, fue electo un candidato y terminó siendo el que maneja un gobierno, que maneja una entidad, una institución, o que maneja, por ejemplo, lo que puede ser un sindicato, una organización. Y a partir de ahí entonces se hace lo que la cabeza electa decide o considera. Todos los demás, si tienen algo para, esperen su momento. Como dijo Cristina, si no les gusta como gobierno, hagan su partido y ganen elecciones. Es decir, es la dictadura del ganador en el momento. Y eso pasa en todas las instituciones, en todos los niveles institucionales. ¿Qué podemos esperar en este año electoral que ya viene desde hace medio año atrás? Yo siempre estoy diciendo que estamos en las elecciones, la campaña electoral más larga de la historia, porque nunca fue blanqueada desde tan temprano las aspiraciones de, bueno, estamos en pausa hasta que vengan las nuevas elecciones. Nunca pasó a calzón quitado, vamos a decirlo, porque seguramente ha pasado detrás de bambalinas. Pero ahora ya es directamente abierto. Entonces, ¿qué podemos esperar de las elecciones? ¿O por qué esperar hasta las elecciones cuando los problemas siguen estando hoy? Bueno, porque en realidad esto es así, es una pulsión. Digo, nosotros formamos parte de esta sociedad en la que, bueno, hablamos particularmente yo formo parte del Frente Vecinal Gualeguaychú, que es un partido nuevo vecinal, formado el año pasado, y bueno, digo, uno objeta todas estas cosas porque viene de un tiempo en el que estaba esperanzado en los cambios, ¿no? O sea, cada elección era esperanzadora. Digo, y ni siquiera sin entrar en el debate de quiénes son buenos y quiénes son malos, o sea, y ni decir si son buenos estos o son malos aquellos. Ellos solo se las arreglan para demostrarlo. Digo, no es necesario que yo venga a decir lo actual es terrible y lo anterior era buenísimo, porque decididamente no es así. Pero eso te digo, conforma la pulsión esperanzadora que tiene el ser humano en que lo que viene va a ser mejor o puede ser mejor, y ahí entran a bajar las expectativas, que lo presente o que lo anterior. Hasta que uno se enfrenta con la mesa en la que están las boletas y uno dice, la pucha, a este lo vi ya, a este también, de este me acuerdo muy bien. Entonces, en el entramado político electoral que te lleva a una elección, es decir, para un partido político el armado de una lista, es muy difícil, digo, porque existe un aparato tan grande de todas partes que atomiza las posibilidades de cambio. Y ni siquiera hablo del cambio político, digo, hablo del cambio de personas. Entonces, digo, eso te lleva a necesariamente, porque somos seres humanos, repito, y va a esa situación, vamos hasta ahí. A pesar de todo, vamos y seguimos eligiendo. A pesar de esto también muchas veces elegimos y nos va horrible en la elección, digo, pero elegimos.
Y tenemos ese sistema, y a lo mismo, al igual que pasa con la justicia, tenemos este sistema electoral y tenemos este sistema judicial que está clarito. Digo, no podríamos gobernar años sin más leyes que las que tenemos. Hay leyes que son casi perfectas, te diría. Que se han hecho en momentos políticos duros, en momentos políticos trascendentales, en otros no tanto, pero que sí nos han dado el camino para que hoy tengamos este sistema electoral en el que hay que manejarse. Por eso digo, pensarse en una irrealidad no es una posibilidad para un partido político. Uno tiene que pensarse en esta realidad En este electoral. sistema, en este tipo de juego. Exactamente. Que a veces es perverso. Notoriamente perverso, debo decirlo. Porque hay aparatos político-electorales que al resto, digamos, te dejan afuera de un plumazo, y entonces empieza a caerle la ficha a la gente que tiene mucha esperanza en que viene el tiempo de la elección y tenemos que ir a ese lugar a como dé lugar. Yo digo, a veces ir a esos lugares nos ha costado muchísimo. Nos ha costado energía propia, le ha costado a gente hasta la salud. Digo, hay que repensar un poco lo que queremos, de qué manera lo queremos y decírselo a la gente. En esa cuestión estamos desde el Frente Vecinal Gualeguaychú. Decimos, somos esto, somos un grupo. No tenemos ni candidato. No tenemos ganas de tener un candidato todavía. Por supuesto que, como todo partido político, aspirando a una lista lo vamos a tener oportunamente. Pero nosotros potenciamos el grupo. Este es nuestro grupo. Que primero esté lo colectivo y la idea, que era lo que estábamos hablando al principio. Exactamente. Y discutimos la idea y la volvimos a discutir. Hay grandes ideas para discutir que muchas veces no tienen que ver con política. Ahora, no sé si me llego a explicar en la encerrona en la que nos encontramos cuando la democracia y el sistema está generando que vos esperes hasta las elecciones con la expectativa que decías y que de repente cuando llegás elegís, sale bien, sale mal, no importa. La cuestión es que, frase de un concejal conocido de la ciudad, dijo, nosotros tenemos el 65% de los votos, no tendría por qué explicar esto, pero lo voy a explicar. Es decir, como se decidió desde el gobierno electo y por mucha cantidad de votos, la otra parte, 35% en matemática, queda no solo aislada y separada, sino completamente acallada. Esperen a su momento. Este es el momento de esto. Es decir, la expectativa política termina en una encerrona donde nunca se van a articular todas las partes, siempre van a quedar desplazados. A pesar de que después hablan de inclusión, hablan de incorporar, hablan de diálogo y de consenso, en la práctica terminan aplastando por completo a aquel que tiene el poder a todos los otros con tal de mantenerlo incluso después. Bueno, pero digo... Si vos decís que jugamos dentro del sistema y con las reglas de este sistema, ¿qué garantías hay de que cuando llegue el momento hasta el mismo partido flamante que están creando no termine en el mismo juego? Bueno, porque es una situación que existe y es una situación en la que te ponen. Pero por eso, y remonto diciendo que tiene una fase perversa de mucha perversidad. Porque en realidad, y esto forma parte de lo que hablamos al principio, ¿no? Las ideas no son solo ideas, las ideas son bases. Principios. Y son la base de un pensamiento. Digo, no... Y son las ideas que se vienen discutiendo desde la vuelta de la democracia. No son ideas, siquiera son revolucionarias. Porque no se puede revolucionar en un sistema en que la idea no se discute, básicamente.
Las sesiones del Congreso, no sé si has tenido oportunidad, pero son, tanto en lo provincial como en lo nacional, son de una pobreza terrible. Digo, no solo ahí se batallan estas cuestiones de las que vos hablás, ¿no? Los personalismos absolutos, los mandatos. Bueno, en un momento se dijo que el Congreso era la escribanía del gobierno, ¿no? Es decir, no es otra cosa que eso en algún punto. El debate que en un momento hubo en el Congreso y que es completamente necesario ya no existe. Sí, hoy se escuchan incluso los grandes discursos de los legisladores gritándose unos a otros sin escucharse. No hay el escucha. Hay hablar, pero no hay escucha. Y cada uno va a tirar lo suyo. Ya se sabe casi cantado previamente cuál va a ser la forma de votar de cada uno. A lo sumo, uno o dos, de acuerdo a la última negociación, es el que va a dar vuelta a la torta. Yo digo, bueno, hay pasiones, hay lugares y momentos que son apasionados y que está bien que así lo sea, porque es la forma en la que uno defiende la postura, ¿no? Y yo también he estado en debates apasionados en lo que se dijo, lo que se tenía que decir. Y está buenísimo. El problema, que ni siquiera es un problema el resultado, porque el resultado, como vos decís, muchas veces es cantado. Pero la discusión en sí misma se refiere más a que esa legislatura tenga la propia capacidad y la propia autonomía de funcionar como tal, y no que sea un apéndice del Ejecutivo que lo que le mandan. Ahí caemos en la organicidad de la que hablaba hoy, en las instituciones, en los partidos políticos. Dejémonos para adentro, todos los demás acatan la orden de aquel que ganó y que está encabezando la... No le sale, Alejo, tampoco le sale de esa manera, porque hoy vemos discusiones, es decir, en la tapa de los diarios nacionales de todos los días es saber qué palabras se dijeron Cristina y Alberto peleándose. O sea, ni siquiera, uno se fomenta esa situación. Debe tener algún fin ese fomentarlo, porque supongo que debe tener un fin del que alguno se aprovecha, indudablemente. No lo alcanzo a entender, pero bueno, esa es la noticia. Así que el propio gobierno que ha pasado, y está bien que pase, porque las disidencias tienen que salir afuera, porque es necesario. Iba a decir una mala palabra, no es necesario, pero es una discusión completamente absurda. En sí misma es una discusión que no suma absolutamente nada. Entonces, el contenido es tan efímero como las ideas que se discuten. Es así y no está cambiando para mejor. Desde ninguna parte está cambiando para mejor. Entonces uno tiene la leve esperanza de que de alguna manera pueda desde el llano dar una discusión sobre cosas completamente sencillas y que son carísimas para el vecino, carísimas son. O sea, crear desde las bases espacios como para poder dar vueltas a esa torta que ya está aplastándonos. Cosas que se hicieron en el pasado, discusiones que se dieron en el pasado y que ya no se dan. Porque obviamente no hay voluntad, porque todo se resume en una elección. Todo se resume en una elección. Obviamente en el resultado de la elección. Y para eso vamos a trabajar. Para eso se trabaja. Juan Carlos, muchísimas gracias. Un placer. Hemos hablado un poco de todo con Juan Carlos Rodríguez, que es abogado y que hoy nos acompañó para poder hacer esta breve charla de reflexiones acerca de la actualidad que estamos viviendo.
Hay lugares que por su historia se convierten en leyenda. El Ángel. El Ángel. El show de transformismo más reconocido del país. Informes y reservas al WhatsApp 3446 22 93 93. San Lorenzo 79. Gualeguaychú. El Ángel. Distinguidos por la Cámara de Diputados de la Nación. El Ángel. Architect diseña ideas, concreta proyectos y ejecuta obras. Architect, solidez, confianza y trayectoria para lograr que los grandes y pequeños sueños sean realidad. Secriar, una fábrica familiar de Gualeguaychú. Trabajos en aluminio, atención personalizada y muy buenos precios. Secriar, Avenida General Artigas 1900. Giana Distribuciones. Experiencia e innovación en productos congelados que garantizan su confianza de marcas únicas y exclusivas. Entregas rápidas y eficaces con su rigurosa cadena de frío. Estudio Santa Isabel. Contador Roque Ricardo Díaz y Asociados. 1 de mayo 145 Gualeguaychú. Estudio Santa Isabel. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros. Gilverde es un pueblo que se traduce en obras. Es un pueblo que no se olvida de su gente. Es un pueblo que se traduce en compromiso. Trabajamos en ser más accesibles. Gilverde, un pueblo que crece haciéndolo juntos. Un municipio presente, un municipio cerca y en cada barrio. Un total de 27 talleres que fortalecen la integración, la cultura y el deporte. Sumate vos también a las actividades de integración comunitaria, como gimnasia funcional, tejido al crochet, guitarra y manicuría. Para más información, acércate al Nido, de lunes a viernes, de 8 a 12. Municipio de Urdinarrain, una ciudad en movimiento. La Roque, unida para crecer. Coordinación de acciones con la Policía de Entre Ríos local. Se está poniendo en valor el área industrial. Proyectamos el enlace rutas 16 y 51 para el tránsito pesado. Se limpiaron todos los canales de desagües. Se desarrolla el programa Manos a la Tierra y se entregó el kit de semillas a cientos de vecinos. Forestamos en la vía pública y el corralito. Se trabajó en el ordenamiento institucional y contable de las cooperativas de trabajo. Desde hace un año, La Roque, unida para crecer.
Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Si sufrís violencia de género, si necesitas ayuda, llámanos. Ponete en contacto con nosotros y te ayudaremos. Estaremos para contenerte, ayudarte y darte una mano. Es un mensaje de Amelia Sosa, presidenta y fundadora. Teléfono 03442 45 74 78. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Tenemos nuestra página de Facebook, Ayuda a Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. También en Instagram nos podés encontrar. Te esperamos. El año sindical, el año laboral y las cuestiones que tienen que dirimirse para poder tratar de recuperar terreno perdido en lo que es materia de ingresos y de poder adquisitivo están a la orden del día, y por eso estamos ahora con Diego Sánchez, que es secretario general de la CTA seccional Gualeguaychú, con quien vamos a estar dialogando un poco. Gracias por estar con nosotros hoy. No, gracias a ustedes por la invitación y por generar este espacio para nosotros. Diego, tuvimos una semana que quizás es el puntapié inicial de este año para la CTA, con un plenario que se generó. Contanos un poco de qué trató eso, cuáles son los objetivos que se plantearon y los pasos subsiguientes. Bueno, nosotros el día lunes se hizo el primer plenario provincial con la presencia de toda la conducción provincial de la CTA, más los secretarios y secretarias generales de todo el territorio. Primer plenario del año y primer plenario de esta nueva gestión de CTA de los trabajadores, que nosotros tuvimos elecciones en el mes de noviembre, el 9 de noviembre del año pasado, en el que bueno, fuimos elegidos, en el caso mío reelecto en la conducción de la CTA local, a partir del mes de diciembre estamos en funciones, digamos, la nueva conducción. Fue un poco generar este primer plenario, hay muchos secretarios y secretarias generales nuevos que asumen por primera vez las conducciones, y bueno, fue también en ese marco analizar el contexto, no solamente de la provincia, sino que analizar el contexto nacional y el contexto regional, en el que seguramente se van a dar las disputas de los trabajadores y trabajadoras a partir de este año, un año que va a tener sus particularidades, porque es un año electoral, es un año en donde hay muchos desafíos y muchos horizontes para resolver por delante, y que entendemos desde la CTA, los trabajadores y las trabajadoras necesitamos ser protagonistas de los procesos que vienen, ¿no? Diego, ¿cuál sería el diagnóstico? Es decir, dentro del plenario analizaron el contexto. ¿Cómo está el contexto hoy? Complejo. Por ahí no se puede analizar el contexto o la realidad argentina sin analizar el contexto regional. Fue un momento de mucho debate y mucho aporte en el plenario del lunes. Entendemos que América Latina está siendo un territorio de disputas por parte de una derecha violenta, que viene de la mano de la necesidad
de los intereses de Estados Unidos, de no perder la hegemonía, la disputa con otros actores en este panorama mundial, como puede ser Rusia y puede ser China. Entonces intenta no perder su hegemonía política en el continente, y por eso digo, genera algunos escenarios de desestabilización y de violencia. Por otro lado, vemos cómo se inician procesos políticos interesantes en donde los trabajadores y las trabajadoras podemos ser protagonistas, en donde podemos tensionar mejores escenarios para nuestras reivindicaciones y para mejorar nuestras condiciones de vida. Y en ese escenario, bueno, la última elección que se dio en Brasil con el triunfo de Lula nos llena de esperanza, y creemos que en ese marco geopolítico se generan mejores condiciones. Digo, a poquito de asumir Lula hubo hordas de manifestantes bolsonaristas tomando las principales edificios de gobierno, ¿no? Y eso generó niveles de inestabilidad, más lo que está pasando en Perú. Bueno, son los escenarios que vemos con mucha preocupación por el avance, digamos, de esta derecha con rasgos muy, muy violentos, ¿no? Y el interés que en este año 2023 Argentina se desacople, digamos, de esos procesos progresistas que con muchas limitaciones se están generando en América Latina. Bueno, en ese escenario es donde los trabajadores y las trabajadoras vamos a tener que dar nuestras disputas en lo territorial, en lo coyuntural, en lo provincial, local y a nivel nacional, pero teniendo en cuenta ese marco. Lo que hace un escenario de mucha complejidad, de mucho compromiso militante, de poder pensar todos los escenarios posibles para tomar las mejores decisiones en beneficio de la gran mayoría del pueblo, ¿no? Ahora, yendo al plano de lo que sería la cuestión laboral, que es la que nuclea en sí la Central de Trabajadores, la CTA de los trabajadores, ¿cómo ve el escenario en materia de poder adquisitivo, de salarios? Porque ahí usted me está hablando acerca de un panorama político, regional e internacional de la región. Pero en materia de salario, eso ya quizás no tiene una atadura o lazos tan directos ya es más indirecto esas influencias de que esté Lula en Brasil o que esté en Perú en una crisis compleja. La Argentina en sí tiene sus propias problemáticas, un peso que está en continua devaluación y en continuo también desprestigio. Sí, a ver, esa cuestión directa que afecta al bolsillo nuestro, digo, de manera cotidiana, indudablemente tiene que ver con las definiciones políticas. Por eso nosotros decimos que nuestra posición y nuestra disputa es político-sindical. No solamente se queda en el plano de lo reivindicativo por un salario, sino sabemos que si no disputamos o no analizamos contextos políticos, difícilmente logremos mejores salarios. Digo, el retroceso salarial que venimos teniendo los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina se inicia con el gobierno de Macri, en donde, digo, en 2015 éramos el primer salario en dólares de la región. Hoy estamos muy por debajo de eso porque hay una continuidad. El macrismo inició ese retroceso y este último proceso político no lo ha frenado, digo, ha seguido ese deterioro salarial. Por eso nosotros entendemos que sí tiene que ver con cómo se definan escenarios políticos, la mejora o los escenarios posibles de disputa para mejorar nuestras condiciones salariales. Entonces, para nosotros es una preocupación porque, digo, esto va atado, digo, cualquier recomposición salarial, si en la medida en que no se den definiciones políticas, por ejemplo, de control de precios, de bajar la inflación, de apuntar a los formadores de precios,
tampoco resuelven el problema de poder llegar a fin de mes. ¿Qué es lo que nos está pasando? Digo, hay una... hemos podido disputar salario, hemos mejorado nuestro salario, pero no llegamos a fin de mes. ¿Por qué? Porque hay una inflación incontenible. O que no se han encontrado las medidas necesarias para poder frenarla. Y por otro lado tenemos una gran masa de trabajo informal, en donde hay un montón de compañeros y compañeras que tienen lo mínimo indispensable, para un ingreso muy mínimo que ni siquiera cubre las necesidades básicas. En ese escenario estamos. En ese escenario que, como decía, es un proceso de acumulación de situaciones que no se han podido resolver. Y que nosotros como central necesitamos marcar un programa, por eso lo decíamos en la declaración del plenario. El centro tiene que estar en la distribución de la riqueza. Porque si uno ve estos 2 últimos años en la Argentina, hemos tenido crecimiento económico. Pero eso no se ha visto reflejado en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, ese tiene que ser el centro y ese es un poco el horizonte que marcamos el lunes. Para nosotros lo central de este año, de la mano del análisis de ese escenario político, tiene que ver con avanzar en mecanismos que distribuyan la riqueza. Porque entendemos que va a ser la única manera de generar un mejoramiento de las condiciones de vida de la gran mayoría del pueblo. Digo, ¿el año electoral es un bloqueo o es un potencial de tracción? Yo creo que es una posibilidad para los trabajadores y las trabajadoras, a través de sus organizaciones, de generar iniciativas políticas. En campaña se ablandan los políticos, vamos. Claro, sí, pero más allá de eso, digo, poner en el escenario político debates que nos interesan a nosotros. Digo, distribuir la riqueza. ¿Cómo? ¿Qué actores, por ejemplo, en la provincia, qué actores han sido los que han acumulado riqueza mientras otros sectores han sido absolutamente desfavorecidos? ¿Cuánta transferencia de riqueza hemos hecho los trabajadores a los sectores más concentrados de la economía y sobre los que necesitamos establecer algún tipo de política que entendemos se debe fijar desde el Estado? Bueno, para eso necesitamos un Estado y un gobierno de ese Estado con lógicas que no sean las lógicas neoliberales que ya hemos vivido en la Argentina durante la dictadura, durante los 90 y durante el macrismo. Eso no resuelve, sino que empeora cualquier escenario para los trabajadores. Dentro de los otros escenarios posibles, donde nosotros tenemos que instalar la disputa por la distribución de la riqueza, por generar mejores condiciones de trabajo, por avanzar en contra de la precarización laboral, que es una de las características de la época. Por eso digo, nos preocupa y analizamos políticamente la cuestión, porque hay sectores políticos claramente que van por una desregulación absoluta del mundo laboral y ya lo intentaron cuando Macri era presidente, no pudieron avanzar, ahora dicen que van a ir por todo, derogar leyes laborales, avanzar sobre las organizaciones de los trabajadores. Y en ese contexto, digo, nosotros tenemos que construir un programa político, 4 o 5 puntos para debatir con quienes vayan a representarnos, pero que sea nuestro. Ahora, ese plan político que les gustaría implementar, hay una diferencia radical que es, durante el macrismo eran oposición, durante el gobierno actual son integrantes dentro del... Hugo Yansky es parte del gobierno, no lo podemos negar. Entonces, siendo parte, a veces, lo escucho hablar a ustedes, es como que hablan de un gobierno que hasta generó una continuidad de lo que hizo el macrismo, se generó un conflicto de intereses. Ese conflicto de intereses, ¿hasta dónde les permite a ustedes plantear estas cuestiones y que generen una transformación y no que queden en palabras vacías de simplemente no volver al macrismo y terminar conformándose con esto que tenemos hoy en día, donde los bonos han sido la forma de tapar el bache circunstancialmente, discrecionalmente, que ese es el grave problema que tienen los bonos también, para que la cosa no explote, a pesar de que estás viendo que se va
por la canaleta todo. Sí, nosotros creo que hemos ido asumiendo posturas durante este proceso. Nosotros entendemos, digamos, que hemos sido parte del Frente de Todos porque lo hemos construido en la calle resistiendo a las políticas neoliberales del macrismo. Y durante este gobierno, digo, se han dado varias movilizaciones nacionales, incluso con sectores de la CGT y con la otra CTA, en donde hemos planteado 2 o 3 cuestiones. Entre ellas, el 17 de octubre del año pasado se generó una gran movilización en la Plaza de Mayo, en donde se planteó un programa nacional desde donde lo que nosotros, en el marco de ese frente, lo que estamos planteando a los trabajadores y trabajadoras que hay que hacer. En algunas cosas hemos sido escuchados, en otras absolutamente no. Pero entonces vamos a 2019... seguir tensionando esas cuestiones porque entendemos que tenemos que tensionar esas cuestiones para mejorar la vida de nuestro pueblo. Claro, digo, pero en 2019 ya se entraba con esa idea, con esa impronta. Estaba el macrismo, venimos con esto para poder trabajar y cambiar esto hacia este ámbito. Y evidentemente después de 3 años estamos viendo que hubo continuidad, es decir, fue una ignorancia absoluta de lo que estaban planteando ustedes. Sí, ahí me parece que, digo, no hay que perder de vista que en el medio tuvimos la pandemia y hoy estamos en un escenario de guerra la sequía mundial. Sí, pero es diferente, digo, lo que no es diferente es que arrastramos nosotros la verdad, una piedra en el cuello, ¿no? Que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Para que tomar una dimensión de lo que fue la deuda que tomó Macri, es el préstamo más grande de la historia del organismo desde que se creó allá a fines de la década de los 40, principios de los 50. Nunca había prestado ese volumen de plata a ningún país en el mundo. Mirá que pasaron cosas en el medio, digamos. Sí, sí. Y el gran problema es que muchos de nosotros nos opusimos, cuestionamos, señalamos como un error político, era avanzar con el acuerdo del fondo, que hoy es el que está encorsetando la posibilidad de desarrollar un montón de otras políticas, ¿no? Entonces, uno de los errores que señalaba, y lo hemos señalado y lo hemos dicho muchas veces, y hemos intentado construir el volumen político para torcer esa historia. Bueno, hoy no lo hemos podido aún, digo aún porque yo creo que podemos seguir construyendo ese volumen político de los sectores de los trabajadores y las trabajadoras, desde los sectores populares, desde los movimientos sociales, un imaginario y un horizonte diferente en el marco de esta herramienta que se ha construido, con los que hay sectores, la verdad que no coincidimos, o coincidimos muy poco, diría yo. Pero que, bueno, forman parte de un frente y tienen que ver con parte del debate y la disputa política. Ahora, el mal acuerdo que hizo el macrismo con el Fondo Monetario, que fue irregular en su forma de contratación con de su convenio. Sí, todo. Lo que ha sido este gobierno ha consolidado eso con un nuevo acuerdo que lo único que hizo fue redoblar la apuesta. El prestador dijo, capitalizamos los intereses y ahora nosotros te vamos a pagar a vos un nuevo préstamo repitiendo el anterior, vamos a volver a hacerlo y ustedes nos van a pagar con la plata que nosotros les damos. Es decir, dentro de 10 años vamos a estar exactamente igual que estamos ahora. Se prolongó en el tiempo, es la única y es una de las cuestiones que nosotros... Y estamos, con la diferencia es que ahora estamos más condicionados porque encima se acordó, no solo ignorando todo lo que había pasado, se hizo el nuevo acuerdo ignorando que se había hecho de forma irregular, sino que encima fue aprobado por el Congreso. Sí, sí, es decir, que ahora está ratificado, quedó completamente perdido. Con muchos votos en contra de los sectores que nosotros representamos, ¿no? Digo, a lo que me refiero es, no hay desilusión porque hay una especie de... sí, te dan una palmada en la espalda y en cuanto te das media vuelta para irte a tu casa ya tenés una puñalada. No, yo creo que es un momento sumamente complejo en donde necesitamos profundizar los debates, en donde los sectores populares, el campo popular, las centrales sindicales, los distintos sectores que estamos preocupados por la cotidianidad de nuestros compañeros y compañeras que no llegan a fin de mes, que no
tienen muchas veces la gran dificultad, y acá quiero rescatar los movimientos sociales, cómo han podido llegar a un montón de sectores que si no se les dificultaría mucho tener un plato de comida en la mesa, qué sé yo, cómo nosotros vamos generando un horizonte distinto dentro de este marco de discusión que hemos construido. Nosotros necesitamos construir horizontes de unidad popular para generar nuevos escenarios en el marco de esto que planteaba al inicio. Digo, todas las discusiones que tenemos que darlas, todas las disputas que tenemos y los inconformismos y quizás también las desilusiones que tenemos que generarlas en el marco de las herramientas que tenemos y las disputas que tenemos que dar. Porque sabemos también que cualquier otro escenario para el conjunto de trabajadores y trabajadoras va a ser mucho peor, ¿no? Va a ser mucho peor. Porque ya lo vivimos, porque ya no solamente, yo me acuerdo de la campaña de Macri, era pobreza cero, ahora te están diciendo vamos a ir por los derechos sociales, vamos a sacar todo. Digo, las políticas ya no tienen ningún tipo de eufemismo por parte de la derecha. Cualquier gobierno de derecha va a ser absolutamente perjudicial para los trabajadores. Entonces digo, dentro de este marco que tenemos que dar las mayores disputas que podamos, plantear los escenarios y un programa político de la clase trabajadora para tratar de mejorar las condiciones de la gran mayoría. Pero entendemos que tiene que ser en el marco de estas disputas y de estos debates, no coincidiendo muchas veces con las definiciones que vayan a tomar el gobierno, que como vos bien decías, hemos ayudado a construirlo. Por eso digo, vuelvo a esto, el 17 de octubre, dos sectores importantísimos de la CGT, más las dos CTA, marcamos un rumbo. En base a eso creo que tenemos que dar las discusiones este año. Y fue un poco lo que trazamos el lunes en el plenario de la CTA. Cómo dentro de ese escenario nosotros tensionamos y marcamos un programa de distribución de la riqueza, también en lo provincial, que eso es lo que, ¿no?, el puntapié inicial lo dio el plenario, de ver cómo lo construimos en la provincia, quiénes son los actores en la provincia, qué medidas políticas o qué podemos aportar como experiencia desde los trabajadores y trabajadoras. Nosotros en un momento la CTA planteó una reforma tributaria en la provincia que se llegó a aprobar incluso en el Congreso provincial y que después tuvo muchas dificultades en la aplicación. Pero si recuperamos esa iniciativa de reforma tributaria en la provincia, podríamos generar y robustecer el Estado para generar mejores condiciones en educación, en salud. Digo, eso como uno de las tantas iniciativas que podemos generar. Tenemos que poner cabeza, organización y estar claros en que tenemos que ser protagonistas de este año. Tenemos que ser protagonistas en la disputa porque se define mucho. Se define mucho no solamente en lo político, no en un candidato, sino en un horizonte posible para ser vivido en la Argentina y en la provincia, ¿no? Un horizonte de posibilidades de vida digna para los trabajadores y trabajadoras, que eso es lo que tenemos que poner en el centro de discusión, ¿no? Diego, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Pasó entonces Diego Sánchez, secretario general de la CTA de los trabajadores de la seccional Gualeguaychú.